la empresa fachada que utilizó La Gaviota. El periodista Salvador García Soto dio a conocer esta información el día de ayer para recibir los contratos millonarios que le otorgaban todas las dependencias del gobierno federal, empezando por Los Pinos, para la realización y organización de los eventos importantes del presidente y los secretarios y organismos públicos. La ex primera dama Angélica Rivera ni siquiera tuvo que crear una empresa propia ni darla de alta en Hacienda. Cuéntanos, mi estimado Salvador García Soto, qué gusto tenerte en Proyecto Puente, uno de los periodistas más informados, columnistas del país, y yo digo, ¿para qué mienten a la familia? Pues los políticos, mi estimado, parece que no aprenden. Buenos días. Muchas gracias, Luis Alberto, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio allá en Sonora. Pues sí, esa es una práctica que no acaban de dejar de entender los políticos el daño que se hacen cuando involucran a sus familiares directos en negocios que tienen que ver con el gobierno. Mira, ha pasado en toda la historia política del país. Pasó con el PRI durante 75 años, pasó con el PAN, y bueno, ahora tampoco en la 4T, pues no se descarta. Ahí está el hijo de Manuel Barlet, ahí están los negocios familiares de algunos secretarios de Estado. En fin, es algo que no acaba de terminar en la política mexicana, el nepotismo. Y mira, este tema que tocas tiene que ver con la corrupción que todos sabemos ocurrió el sexenio pasado de manera pues bastante rapaz. Esto que pasaba en Los Pinos con este rubro de los eventos presidenciales, no solo eran los eventos del presidente Luis Alberto los que administraba y manejaba directamente la familia de la entonces primera dama Angélica Rivera Hurtado, era también todos los eventos del gobierno. Hoy está saliendo toda esta información que ya se había manejado en el sexenio pasado, pero que fue de algún modo pues censurada. En 2016 el Universal, en su columna Bajo Reserva, ya anticipaba este tema, lo llamaba el Evento Gate, y hablaba de que se estaban haciendo grandes negocios detrás de esta actividad necesaria en el gobierno. Tú sabes que los presidentes siempre tienen una agenda de actos públicos y que todas las dependencias tienen reuniones, foros, eventos de los secretarios que requieren de organización, requieren de logística. Esta parte en donde pues se requiere montar desde un templete hasta un sonido, pantallas, sillerías, todo lo que requiere un evento público, pues era de alguna manera concesionado en exclusiva para una empresa que hoy sabemos era manejada, o por lo menos tenía un convenio, un acuerdo con la primera dama y su familia. Una hermana en particular de Angélica Rivera, Adriana Rivera Hurtado, era la que se encargaba de operar estos asuntos. La empresa que eligieron para que manejara todos los eventos del gobierno federal y de la presidencia se llama Actidea. Es una empresa que existía ya en su momento. Vaya, ni siquiera se molestaron en crear una empresa nueva. Utilizaron una que ya existía, se pusieron de acuerdo con los dueños, Eduardo Gama, y el nombre, el segundo nombre es muy interesante del socio de esta empresa porque es Alfredo Gatica, y es actualmente el esposo de Cecilia Salinas Ocelli, la hija de Carlos Salinas de Gortari. Con esta empresa hicieron algún convenio, ignoro cuáles eran los detalles, pero supongo que se repartían las millonarias ganancias, y a esta empresa todas las dependencias del gobierno federal, por instrucciones directas de la presidencia, del Estado Mayor Presidencial, tenían que otorgarle la concesión para que organizara sus eventos. Estamos hablando de cantidades millonarias, Luis Alberto. Solo en 2016, una investigación que hizo el portal Sin Embargo, que acudió al portal de obligaciones y transparencias del gobierno federal, documentaba que esta empresa Actidea había recibido hasta 2016 ya 500 millones de pesos. Calcúlale tú lo que ganó después en los 2 años que restaban del sexenio. Y era bastante notorio que esta empresa estaba siendo la favorita del sexenio porque esta misma empresa que existía desde 2005, entre 2005 y 2012, es decir, en el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón, había facturado apenas 40 millones de pesos. Organizaba eventos y ya se dedicaba a esto,
pero no era una de las empresas, digamos, más demandadas en este ramo. Había otras que lo superaban con mucho, pero a partir de 2012 y 2013 marcadamente, pues su suerte cambió y empezó a recibir una cantidad de contratos impresionante. Para esa época se calculaba que había recibido 2016, insisto, 99 contratos, de los cuales 88 eran por asignación directa. Y el mecanismo operaba de este modo: cualquier evento que iba a tener alguna secretaría o cualquier evento al que acudía el presidente, el Estado Mayor se encargaba de decirle a quien lo iba a organizar, fuera público o privado, que la organización del evento solo podía realizarla la empresa Actidea, porque era instrucción de la presidencia, porque además lo manejaban como un tema de seguridad nacional, un tema de seguridad del presidente de la República. Hay casos concretos. Me comentaron, un presidente de la CNDH me comentó en una ocasión que tenía un informe, había invitado al presidente y decía él que habían pues organizado el evento, y unos días antes, unas semanas antes, se comunica con él el jefe del Estado Mayor y le pregunta: oiga, ¿ya tiene usted organizado como el evento? Sí, ya contratamos una empresa, ya nos tiene toda la organización. Y le dijo: ¿qué empresa? Pues tal empresa. No, sabe que no puede ser esa empresa, tiene que ser esta. Le mandó el dato de la empresa, que era esta Actidea, y le dijo: tiene que ser obligatoriamente esa, si no el presidente no asiste. Y lo que platicaba el ombudsman es que de los 3 millones de pesos que les iba a cobrar la primera empresa que ellos habían cotizado, esta nueva empresa que les mandó la presidencia les cobró 3 veces más, casi 9 millones de pesos, por organizar exactamente lo mismo. Y así se manejaba el asunto, Luis Alberto, pues con una corrupción bastante, vaya, hasta en ese tipo de detalles. Si eso nos da una idea de que si hasta en eso había este nivel de corrupción, pues uno no se puede imaginar en los contratos mucho más grandes de las obras públicas y de, vaya, lo que sabemos ahora, la reforma energética. Oye, de 47 millones a 500 millones de pesos Así es. ascendieron los gastos o lo que le invirtió el gobierno a esta empresa fachada de Angélica Rivera, que vinculada con el yerno de Carlos Salinas, a esos niveles, vaya, la parentela o el Sí, vínculo. hablamos de esta colusión, de, como dices tú, de familias, ¿no? Y hoy también, cuando sale todo este asunto del caso Lozoya, pues se sabe también el papel que tuvo Carlos Salinas en el gobierno anterior, un hombre que se dedicaba a hacer los negocios. Según lo que narra Emilio Lozoya, hablaba constantemente con él para recomendarle negocios, operaba a través de su hijo Emiliano Salinas Ocelli, también el pedir contratos o favores para empresas, como el caso pues de su amigo Alonso Ancira, de Altos Hornos de México. Es decir, que aquí había, como bien dices tú, una colusión de familias, de intereses y por supuesto de negocios, que al final es el fondo de todo esto. Aquí había un negocio millonario en el que se beneficiaba directamente. En el caso de los eventos oficiales, pues la esposa del presidente era como seguramente el caramelito que le había regalado su esposo para que hiciera dinero ella y su familia. ¿Hay alguna investigación de esto, por ejemplo, o solo es una información que está ahí disponible, se investigó, lo atrajo este gobierno? Mira, te decía que desde que esto se denunció, todavía estando Peña Nieto en el gobierno, yo Sí. recuerdo muy bien, y cito en una columna también ese trascendido de Bajo Reserva, en donde hablaba de que el asunto se estaba ya investigando y que iba a haber un escándalo. Al parecer entonces lo frenaron y operaron incluso para censurar la información. Y después vino este reportaje que yo encontré sin embargo, un reportaje muy detallado de algunos de los periodistas que trabajan ahí, que mencionaba todo el caso, o sea, daba ya documentación. Estos datos que yo te comenté los investigaron ellos en su momento, pero nunca hablaban de este vínculo. O sea, decían: Actidea es la empresa favorita del gobierno, le han otorgado todos estos contratos, se incrementó su nivel de contratación desde 47 millones a 500 millones, pero no establecían este vínculo. Yo no sé si ellos en su momento no lo supieron o no pudieron publicarlo también, porque había también, era un tema que se trató de ocultar brutalmente. Que yo sepa, no hay ninguna investigación. Me parece que debería haberla, porque estamos hablando de recursos públicos. Insisto, si hasta 2016 se habían facturado 500 millones, pues se le puede tranquilamente suponer que en los 2 años que restaron la misma cantidad o quizás más de eso. Estamos hablando pues de más de 1,000 millones de pesos
recursos públicos que fueron a parar a manos de una persona en específico por instrucciones de la presidencia. Eso se llama tráfico de influencias, pues no es que hicieran nada ilegal, los eventos se realizaban, se organizaban y tenían un costo, pero aquí había claramente un tráfico de influencias para beneficiar a la familia de la primera dama, y eso sí es un delito sancionado por la Ley de Servidores Públicos. No hay una investigación que yo lo sepa, no lo he visto retomado en este gobierno, y bueno, el tema da pie para yo abrí el tema un poco para poder también decir que el negocio continúa, como ha existido siempre, seguramente, Luis Alberto. Hoy también en la 4T se empiezan a documentar historias que quizás no son tan escandalosas y quizás puedan hablarse de cantidades incluso menores, porque los precios que manejaban en el sexenio pasado comparados con los de ahora, quizás son más austeros los eventos del presidente hoy y menos costosos, pero tampoco hay transparencia. Hoy yo retomaba el fin de semana Penilé Ramírez, que es compañera de páginas ahí en el Universal, periodista también de la cadena Univisión, publicó un reportaje muy interesante donde hablaba de una mujer, Yasmín Bolaños López, que era una oficinista, cualquier oficinista, una mujer pues narra su vida, la documentó, la siguió incluso con sus cotizaciones en el Seguro Social, ganaba 2.800 pesos mensuales, había tenido un hijo, se contrató en una oficina de contadores en un municipio del Estado de México, y de ganar 2.800 pesos mensuales aparece en 2019 ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cobrando contratos precisamente para la organización de eventos a la presidencia. Organizó el festejo de la ANLOFES cuando se cumplieron el primer año del triunfo electoral de López Obrador en 2019, y luego organizó la ceremonia del grito, entre otros eventos, y por lo menos hasta ahora la señora, porque también organizó este grito último a un costo de 13 millones de pesos, a pesar de que no hubo gente en el Zócalo, pues ha facturado 60 millones de pesos en el gobierno de López Obrador, y nadie sabe quién es, no tiene antecedentes empresariales, vaya, ni siquiera sabe si realmente existe. Debe existir pues, pero todo apunta a que es una prestanombres, y siguiendo ese hilo que abrió Penilé Ramírez, me empecé a meter al tema, y pues resulta que también el negocio continúa, quizás a menos escala, quizás no tan escandaloso, pero también empieza a tocar ya también directamente a la presidencia. Hay otro sujeto, Juan Carlos González Hernández, que aparece como el que está detrás de esta mujer, es el que opera, dicen, los eventos presidenciales desde las mañaneras que vemos todos los días, también tienen un costo y una organización, y están concesionados a una empresa. No tengo el nombre de la empresa, pero sí de estos personajes aparece Juan Carlos González, que representa una empresa que se llama Lightech. No sé si es esa empresa la que aparezca como contratista, pero lo que queda claro es que están utilizando prestanombres pues para facturar estos eventos del presidente, desde la ceremonia del grito hasta las mañaneras o cualquier evento que tenga la presidencia, y la conexión de Juan Carlos González Hernández apunta directamente al secretario particular del presidente, Alejandro Esquer Verdugo, que por cierto... ¿Cómo ha salido el nombre de él? ¿Cómo ha salido el nombre de él? Sí. Polémica. Y voy a contactar a Penilei, que es muy bueno que me das ese dato, también colabora con nosotros en temas así especiales, pero por lo pronto me quedo con eso, pues dos exactamente prácticas que no deben de ocurrir, como dices, y qué bueno que se estén dando a conocer ya ahorita para que no acumule 500 millones de pesos cuando termine el sexenio. Haya transparencia, Luis Alberto. Claro que sí, así será. Como siempre, un placer, mi estimado. Un abrazo y estamos para ti, te mando también un abrazo, muchas gracias, saludos a toda la gente de Sonora. Igualmente, Salvador García Soto, ya vio usted lo que ocurrió en el pasado y lo que empieza a ocurrir aquí. Cuidado, Corte y volvemos con más información. Dolly Esteves, el debate, el que no fue debate, que fue entre reclamos Biden y Trump. También la violencia en Caborca, imparable la violencia en Caborca. Ayer de nuevo, las madres buscadoras que piden apoyo. ¿Cómo detenemos o cómo evitamos que no vuelva a explotar lo de las mordidas? Análisis especial y mucho más.